Sí, bien. Bueno, pues José ya ha hablado de los plazos fijos. El siguiente, digamos, producto de inversión estrella en nuestro país, quizá incluso más que el de los plazos fijos, sería el mercado inmobiliario. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es hablar de inmuebles. Vamos a ver primero qué son, cuáles son sus ventajas, por qué la gente se tira tanto a comprar inmuebles. También veremos los inconvenientes, que es un poco lo que nosotros esgrimimos para no decantarnos por esta opción. Y luego hablaremos también al final un poquito de la opción esta de comprar o alquilar, pero en este caso más que como inversión, como necesidad. Que no hay que descuidar el hecho de que la vivienda, ya estamos centrándonos en uno de los tipos de inmuebles, más que una inversión al principio es una necesidad. Entonces hay que ver cuándo estamos hablando de la vivienda como inversión y cuándo hablamos de primera necesidad. Bueno, vamos primero a ver qué son esto de los bienes inmobiliarios. Por definición, un bien inmobiliario es aquel que no se puede mover, es decir, que está fijo a un sitio. Esto es una cosa que parece que no tiene demasiada importancia, pero os puedo asegurar que sí, porque en el momento en que tú te compras un inmueble, te estás ligando al sitio donde compras ese inmueble, para bien y para mal. Esto los estados lo saben y están encantados de que todos invirtamos en inmuebles, porque vender un inmueble es muy complicado y desde luego si tú compras un inmueble en un estado, vas a ser cliente de ese estado y vas a ser de alguna forma pagano de todos los impuestos que luego veremos que tiene, ¿de acuerdo? Aclarado lo que es un inmueble, vamos a ver los dos tipos. Digamos que estarían los rústicos, que serían bosques, explotaciones agrícolas, incluso piscifactorías, por ejemplo, también podrían ser un bien inmueble, pero lógicamente por la facilidad para nosotros vamos a hablar de los urbanos. Urbanos vamos a ver que hay mucha variedad, de hecho tanta como esta, ¿de acuerdo? Desde viviendas, que va a ser un poco en lo que centremos nuestra mirada ahora, como terrenos, oficinas, locales comerciales, incluso plazas de aparcamiento. Cada uno de ellos tiene sus propias peculiaridades. Lógicamente, por el tiempo que tenemos, no nos vamos a meter en cada uno de ellos. Desde luego, habría que buscar cuál es el que mejor se acopla a nuestros intereses en caso de que queramos invertir en inmuebles. Yo, por lo general, me voy a centrar en el mundo de la vivienda. Entonces, cuando uno ya se centra en ello, buscamos las ventajas. ¿Qué ventajas tienen los bienes inmobiliarios? ¿Por qué la gente se decanta por estos bienes? Pues bueno, hay una que parece tonta, pero no lo es en absoluto, y es que es un bien tangible, que se puede ver, se puede tocar y, digamos, además puedes utilizar para ti mismo. Esto de ver y tocar parece una tontería, pero es como el señor este que cobra su pensión a primero de mes, va al banco y le dice, por favor, me saca mi dinero, lo saca, lo cuenta y dice, vale, lo está todo, ya lo puede meter otra vez. Es decir, parece una tontería, pero no lo es. Es decir, las acciones es algo que es muy vaporoso, en cambio tú un inmueble lo puedes ver siempre, y eso da mucha tranquilidad, al menos aparentemente, ¿de acuerdo? Una segunda ventaja, en principio, es que es un bien escaso. Evidentemente, el terreno que existe en el mundo es finito y en determinadas poblaciones todavía es más restringido, con lo cual tener un terreno o una vivienda en determinados sitios pues es un bien muy valorable, no tanto por lo que es la vivienda, sino por el sitio donde está ubicada esa vivienda. Ahora luego, de hecho, miraremos algunos gráficos aclaratorios en este aspecto. Una tercera ventaja es que se dice, y esto luego intentaremos de alguna forma rebatirlo, que a largo plazo es una inversión segura. Tradicionalmente, quien mete el dinero en una vivienda sabe que a la larga siempre va a ganar dinero. Se lo digan a quien compró en el boom de la vivienda y que aún está pagando mucha pasta, pero bueno, tradicionalmente ha sido otra ventaja que se ha esgrimido a la hora de comprar ese tipo de inmuebles. Luego, antes, ahora ya creo que esto pues, como que va desapareciendo, había muchos incentivos. Incentivos del Estado, primero porque, como he dicho, no es solo una inversión, sino que era una necesidad. Y luego porque al Estado, luego lo veremos también, le interesa mucho que la gente se meta en ese tipo de productos, con lo cual, de alguna forma, favorecía a los mismos pues, con desgravaciones, con incentivos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si está viendo, creo que sí. Otra gran ventaja es, no, me falta una más, que está relacionada con esta, es el alto grado de apalancamiento. Es decir, yo con 10.000 euros en acciones puedo comprar 50.000 euros en acciones, con 10.000 euros en mi bolsillo me refiero. Pues hombre, se puede, pero es muy complicado. Va a ser muy difícil que un banco te dé un préstamo para comprar acciones, porque no tiene, digamos, un sostén en el que apoyarse. En cambio, tú para comprar una vivienda sí que vas a tener esas facilidades, porque digamos que tradicionalmente se ha sido muy benevolente a la hora de conceder estos préstamos para un bien de primera necesidad. Y esto se relaciona con otra ventaja que la gente ha tenido, que es que fomenta el ahorro. Es decir, mucha gente dice esto de que yo no soy capaz de ahorrar 200 euros al mes, pero en cambio si me meto en un piso, como tengo esa obligación, pues ya
obligatoriamente ahorro. Es lo del páguese a usted primero que decíamos antes. Es decir, es de alguna forma el obligarse a ahorrar sí o sí. Claro, el problema es que uno necesita de esta psicología de tener ya la deuda contraída para poder ahorrar. A lo mejor sería más fácil tú ir ahorrando y luego, cuando ya tengas ese ahorro conseguido, el entrar en el producto. Pero bueno, esto ya cada cual se lo monta como quiere y desde luego hay mucha gente que esto lo considera como una ventaja. Bien, visto esto, voy a mostraros unos gráficos que creo que nos van a ilustrar sobre algunas de las aparentes ventajas que hemos comentado. Aquí vamos a ver el precio de la vivienda, la evolución de la vivienda. En principio esto es Madrid, ¿de acuerdo? En azul está Madrid capital y en rosa, o en rojo así clarito, la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vemos es que eso que decíamos de que a largo plazo siempre se gana, pues que se lo digan a que compró en el 2007 en la burbuja, que es verdad que a final de este periodo pues parece que la cosa esté remontando, pero desde luego el bajonazo como que es importante. Pero sí que es verdad lo que comentábamos antes del bien escaso, es decir, los precios en la capital son mucho más altos que en la provincia. ¿Por qué? Pues porque, digamos, es un plus el tener la vivienda en un núcleo urbano. Y si comparamos los precios de Madrid con, por ejemplo, los precios de Valencia, pues la cosa todavía salta más a la vista. Es decir, si aquí nos ponemos en precios de hasta 4.000 euros por metro cuadrado, aquí no hemos pasado los 2.500 euros metro cuadrado. Y además, fijaos, como aquí, esta recuperación, aquí realmente prácticamente no la hemos montado, sino que es plano. Estamos hablando de Valencia, que es una ciudad turística, que es una ciudad grande. ¿Qué es lo que pasa con ciudades más despobladas? Pues aquí lo veis. Fijaos lo que pasó en Teruel. En Teruel no solo no se llega a los 1.500, sino que no pasan de 1.800, sino que es que el declive todavía no había acabado. Estos son datos de 2018, del final de 2017, pero hoy en día sí que es verdad que algo ha recuperado, pero no es mucho, ¿de acuerdo? Entonces sí que parece que eso que comentábamos antes de bien escaso, pues sí que funciona. Y además en todos los sitios veis que en el núcleo urbano siempre el precio es más alto que en el resto de la provincia, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora ya vamos a entrar con lo que será nuestro producto estrella, que será la inversión en acciones. Entonces yo voy a comparar esto con otro gráfico en el que vemos la evolución de un índice que recoge la evolución de las acciones. En este caso nuestro IBEX 35. Pues bueno, a simple vista uno lo ve y dice, joder, pues aquí vamos mal, pero aquí tampoco hemos mejorado mucho. Fijaos que desde el pico, que casi debe coincidir con el boom de la burbuja inmobiliaria, es decir, con el punto de la burbuja, pues prácticamente hemos perdido lo mismo. Entonces, en principio, incluso si lo veis, eso sí que es verdad, que normalmente la vivienda es más estable y los picos son menos acusados, ¿de acuerdo? Eso lo haremos luego cuando hablamos de lo de ser un trader, ¿de acuerdo? Pero yo os propongo que cambiemos el gráfico. En vez de gastar este gráfico que es del IBEX, aquí tenemos el del Dow Jones. La cosa la pinta mucho mejor. Es verdad que aquí en el 2007 tuvimos un pico y se nota la crisis. Acordad que la crisis vino motivada por la crisis de Lehman Brothers, es decir, que tuvo su origen en Estados Unidos. Pero es verdad también que fijaos que bien ha recuperado el índice. Vale, alguno me dirá, esto es porque estamos en Estados Unidos. No, no es porque estamos en Estados Unidos. Es porque este índice, el Dow Jones, recoge los dividendos que se van cobrando de las acciones. Es decir, cuando todos los años las acciones te dan un dividendo, ese dividendo se detrae del precio de la acción, con lo cual la acción, digamos, que baja de precio. Entonces hay índices que recogen esos dividendos y los tienen en cuenta a la hora de ponderarse, y hay índices como el español que no. Si hubiéramos hecho un gráfico de IBEX con reinversión de dividendos, el gráfico no sería a lo mejor tan bonito como este, pero se le parecería mucho. Es decir, que sí que hay una recuperación notable, y aquí sí que a largo plazo parece ser que se cumple esto de que lo que es una inversión segura. Y alguien me dirá, pues estás haciendo trampas, porque tú aquí en el precio de la vivienda lo que estás contando es el precio de compra y el precio de venta. Pero tú aquí puedes percibir dividendos regularmente, la puedes alquilar, ¿verdad que sí? Entonces vamos a ver por qué nosotros consideramos que los dividendos que nos dan las acciones son más interesantes que la renta que tú percibes aquí mensualmente si alquilas una vivienda. Entonces esto vamos a enlazarlo con los inconvenientes de la inversión inmobiliaria. De todas formas, antes de acabar, os voy a mostrar otra gráfica en la que veis la comparación de los dos índices, el que no aplica reinversión de dividendos, el que sí que lo aplica.
Aquí he hecho a mano, porque no he encontrado yo un gráfico del IBEX con dividendos, la diferencia. Este es el IBEX sin dividendos y este es el IBEX con dividendos, con lo cual ves como sí que sube. Y luego aquí tenéis la comparativa, digamos, a nivel cuantitativo, en cuanto a porcentajes. Entonces os das cuenta que sí que es verdad que cuando la vivienda sube, en la época buena de la vivienda, aquí se consiguen unas rentabilidades espectaculares. Es decir, se está doblando en 6 años, más que doblando. En algún caso, pues 2 veces y media lo que tú has invertido, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? Que cuando vienen las épocas malas, pues también la caída es espectacular. En cambio, en el caso de la bolsa, digamos que ante las caídas se comporta mucho mejor, y fijaos cómo en este periodo tan malo para la vivienda, la bolsa ha sabido capear muy bien el temporal, ¿de acuerdo? Es un poco lo que nos inclina a nosotros a decantarnos por ello. Bueno, vamos a por los inconvenientes de los bienes inmobiliarios. Primer inconveniente, implica muchos gastos e impuestos. Es decir, cuando uno compra una vivienda, no sé si vosotros habéis comprado alguna vez alguna, hay que pagar a todo Dios. Hay que pagar al ayuntamiento, hay que pagar al Estado central, hay que pagar tasa de esto, tasa de aquello. Ahora, cuando tú quieres registrar, también tienes que pagar. Es decir, se estima, eso Josán en su libro lo dice, que en una compra, ¿vale?, entre compra y venta puedes perder aproximadamente el 10% de lo que es el valor del inmueble. Eso es una verdadera animalada, pero claro, ¿de qué comen los ayuntamientos, digamos, los estados en general? Pues comen de los impuestos, y desde luego una de las cosas que más les gusta es aprovecharse de los impuestos de los bienes inmuebles. Básicamente porque yo, si me quiero ir a vivir a Francia, me puedo llevar mi coche, me puedo llevar mis enseres, me puedo llevar mi dinero, pero mi casa no me la puedo llevar, la tengo anclada a un sitio y los impuestos los voy a tener que seguir pagando. Hasta que no la venda no voy a poder librarme de esos impuestos. El IBI, las tasas de basura, en fin, os podría hacer un relato que sería interminable casi, ¿de acuerdo? ¿Las acciones no tienen impuestos? Sí, tienen impuestos cuando las venden, pero mientras tú tienes la acción en tu poder, prácticamente nadie te cobra, bueno, sí, tu 19% de retención de los dividendos, pero es lo mismo que cuando tú tienes un alquiler, que también tienes que pagar tu plusvalía, o sea que en ese aspecto es mucho más cómodo. Segundo inconveniente, ahora, necesidad de reinversión. Cuando me refiero a necesidad de reinversión, lo que estoy diciendo es que un inmueble, como es una cosa física y tangible, con el tiempo se desgasta. Entonces hay que hacer reparaciones, hay que pagar gastos de escalera, hay que pagar gastos de luz y de agua aunque tú no consumas para que te mantengan el suministro. Todo eso requiere una reinversión que en el caso de las acciones no existe. Es decir, tú compras la acción y una vez has comprado la acción ya no tienes ningún tipo de gasto ni que preocuparte de nada hasta que vendes la acción. Aquí, en cambio, os digo que periódicamente, que si derrama de la escalera, que si el calentador que se ha estropeado y me dice el inquilino que tengo que arreglarlo. Es un sinfín de gastos, tanto en cuanto a dinero como en cuanto a tiempo. Un tercer inconveniente es que precisa una gran inversión. Es decir, cuando yo me meto en una acción desde 5 euros puedo comprar acciones. Evidentemente eso no es rentable, pero por ejemplo fondos, yo tengo a mis hijos que todos los meses 50 euros les caen. Podría haberlo hecho desde 10 euros. Es decir, yo para comprar una vivienda, no os quiero decir el precio que está ahora la vivienda, pero vamos a ir al inmueble más económico, que sería una plaza de aparcamiento. Una plaza de aparcamiento por menos de 15.000 euros en una ciudad va a ser muy complicado que lo puedas conseguir. Es decir, que necesitas hacer un gran desembolso para poder adquirir ese bien. Es verdad que puedes jugar con el tema de la hipoteca y puedes incluso apalancarte, pero eso no deja de ser una deuda que tú contraes y que vas a tener que acabar pagando, ¿de acuerdo? Ligado con este tema está la diversificación. Esa es la palabra mágica que creo que se nos tiene que meter en la cabeza. A la hora de invertir es necesario una diversificación, cuanto más grande mejor. Pues la vivienda, precisamente por la gran necesidad de inversión, va en contra de eso. Tú puedes comprar, con un poco de suerte, una vivienda para alquilar, pero para comprar dos ya no quiero decir lo que tienes que hacer. Y ya no te quiero decir si quieres comprar en 5, 6, etc. Con las acciones esto es muy sencillo. Es decir, ¿de acuerdo? Más inconvenientes. Vale. Ahora, ¿qué es un activo poco líquido? Es decir, de cuando en cuando, pues por necesidades de la vida, uno tiene necesidad de liquidez. En las acciones es sencillo, tú vas al mercado y en el mercado siempre hay en tu momento alguien que te compra la acción. Evidentemente a veces el precio no es el que tú quieres, pero siempre te la va a comprar.
En la vivienda esto es mucho más complicado y además lleva mucho más tiempo. Es decir, vender una vivienda no es una cuestión de hoy para mañana. Aunque lo consigas hacer, que es muy complicado, necesita una cantidad de trámites y de historias que hace que se dilaten el tiempo. Entonces, cuesta mucho de conseguir liquidez. Y además, estamos ante un mercado que es poco transparente. Lo que os decía, una acción, en todo momento sabes el precio que se está pagando por ella. Porque basta simplemente coger internet y decir el precio de esta acción. Pues ahora mismo en tal mercado se vende por tanto, se compra por tanto y se vende por tanto. Eso con la vivienda tú no lo puedes hacer. Tú puedes tener una idea aproximada, pero al final el precio de la vivienda es el precio que te quieren pagar por ella. Y como no hay un mercado oficial, pues tú no vas a poder decir, a mí me tienen que pagar tanto por esta vivienda. No, si yo quiero vender la vivienda me van a pagar lo que quieran pagarme en ese momento. Porque no hay nadie que me obligue a decir, este es el precio, y hay gente que te la compra por eso. ¿De acuerdo? Bien. Dejamos un poco el tema de la inversión y ahora vamos al tema de la necesidad. Es decir, hemos dicho que la vivienda era un bien de primera necesidad y a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar ante el dilema de qué hacer para tener ese bien de primera necesidad. Y la disyuntiva está entre comprar o alquilar. ¿Qué es mejor? ¿Qué nos conviene más? Pues esto es muy relativo, depende de cada persona y de cada circunstancia. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene una edad que es joven y que a lo largo de la vida pues va a moverse mucho o que puede moverse mucho que una persona que ya tiene pues una cierta edad, que tiene un trabajo estable, que tiene una familia, que de alguna forma te está ligando a un sitio. La idea general es que cuanto más ligado estés a un sitio y cuanto más tiempo vayas a permanecer en ese sitio, generalmente va a ser más interesante comprar que alquilar. Pero bueno, ya os digo que aquí cada cual tiene su idiosincrasia, su forma de pensar y sus necesidades, ¿de acuerdo? Me comentaba Josán, o el otro día, que si aquí hacíamos una distinción entre lo que es la vivienda, digamos, principal y la vivienda que se utiliza de vacaciones o la vivienda de recreo. Se puede hacer la distinción, pero en general viene a ser lo mismo. También depende mucho de las circunstancias. Como norma general, una vivienda que se utiliza poco, normalmente va a ser más interesante alquilarla que comprarla. Pero una persona que todos los años pasa las vacaciones en el mismo sitio, pues quizá a lo mejor le interese más comprarla que alquilarla. Ya os digo que aquí depende de muchos factores y no es el momento ni el tiempo para poder desgranarlos todos. Entonces es una situación muy personal que cada cual debe de resolver. Yo personalmente, a lo largo de esta vida siempre pues las cosas he tenido bastante claras y se me han ido dando las circunstancias bastante bien. No me ha hecho falta comprarla porque la compró mi mujer, pero yo si hubiera tenido que hacer algo lo hubiera comprado seguramente. Pero bueno, también es bueno lo de casarse con alguien que tenga una vivienda, te facilita mucho el tema. Bueno, ahora venía el chiste de Pablo y Irene, pero yo creo que está un poco fuera de... ¿Cómo? No. ¿Cómo? No los prives. No. El año que viene, a ver si... Porque es que claro, esto cambia mucho. Este año pasado, cuando hicimos las jornadas, yo les comenté, porque estaba muy en boga, que, pues eso, poner un ejemplo de explicar esto de comprar o alquilar. Y resulta que en aquella época pues hablaba mucho de Pablo y Irene, que eran un matrimonio joven, pues eso, con una vida por delante, que además habían pues eso, decidido ser pareja y que además ya tenían el tema de que les venían un par de chiquillos. Entonces ellos pues se plantearon si comprar o alquilar. Total, que al final fueron buscando, ellos querían, pues eso, vivían en Madrid y no les gustaba la ciudad, entonces buscaban un entorno más saludable. Y es verdad que, aunque no tienen un trabajo muy estable, pues en aquella época las cosas les iban bien, ganaban bastante dinerito, y al final decidieron comprar. Y compraron un piso pues bastante majo, ¿de acuerdo? Que les costó una pasta, pero bueno, encontraron financiación, además muy bien de, pues lo que os decía, de las condiciones particulares. Ellos les dieron, creo que era un 0,5% de interés, cuando a cualquier humano les cobran un 2 o 3% como mínimo, pues allá que se metieron. Y nada, les decía yo que el año pasado Pablo realmente, aunque compró la casa, lo que quería era vivir en la casa de Mariano. Pero resulta que, claro, las cosas a la semana siguiente resulta que a Mariano lo tiraron de su casa, entró Pedro se ha metido aquí de ocupa, no hay quien lo tire, y a Pablo las cosas le iban muy bien, pero parece que no le van tan bien, ya se está hablando de que cómo va a pagar la casa. Pues eso es lo que pasa por comprar la casa. Si lo hubiera alquilado, ahora no tendría esos problemas. Bueno, he hecho el chiste este barato, ¿de acuerdo? Nos pasamos... que lo sepa.